La detención inicial para fines investigativos y luego la emisión de una orden de prisión preventiva en contra de una asambleísta no han estado alejadas las dos decisiones de la controversia, básicamente por las normas constitucionales y legales relacionadas con este tema. El artículo 128 de la Constitución garantiza el derecho de los legisladores al fuero de Corte Nacional de Justicia y a la inmunidad parlamentaria, excepto en casos que no se relacionen con el ejercicio de sus funciones. Esta discusión jurídica la abordaremos de inmediato. Rafael Ollarte, docente universitario, jurista especializado en Derecho Constitucional. Doctor, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Un placer, como siempre. Doctor, qué gusto. Doctor, bueno, como lo mencionamos ya en la presentación de esta entrevista, ¿fue legal la detención inicial para fines investigativos de la asambleísta involucrada en este supuesto caso de corrupción y posteriormente la emisión de la orden de prisión preventiva? A mi juicio no. Los asambleístas tienen, respecto de la inmunidad formal, dos subespecies. Una inmunidad frente al proceso y una inmunidad frente a las privaciones de libertad. En el caso de la inmunidad frente al proceso, como bien lo indicó don Fabricio, los asambleístas no pueden ser juzgados penalmente sin autorización de la Asamblea, salvo que la imputación se refiera a una causa ajena a el estricto ejercicio del cargo. ¿Pero este no podría ser el caso? En el primer caso, es solamente respecto del proceso. Yo creo que de la imputación que se le está haciendo a la asambleísta MG, no cabría la inmunidad formal frente al proceso, es decir, no es necesario la autorización legislativa para procesarle. Por la excepción que establece el artículo 128. Exactamente. Pero en cambio, la inmunidad frente a la privación de libertad es más amplia en esta Constitución que en la anterior. ¿Por qué? Porque la Constitución actual indica que los asambleístas no pueden ser privados de libertad, uno, salvo el caso de delito flagrante, o dos, por sentencia ejecutoriada. Analicemos los dos escenarios, doctor Rafael Ollarte. El uno, el delito flagrante, que consta justamente en la última parte del segundo inciso del artículo 128 de la Constitución de la República. ¿Delito flagrante qué significa? El delito flagrante, según nuestro Código Integral Penal, es aquel que se comete frente a dos o más personas. Es aquel delito infragante, es decir, cuando usted lo encuentran en el acto. En las manos en la masa. Efectivamente. Con las manos en la masa. O inmediatamente después de cometida la infracción, si es que se le encuentra a la persona con el producto de la infracción o con instrumentos, huellas o documentos relacionados con la comisión de la infracción y se permite una persecución ininterrumpida de 24 horas para su captura sin necesidad de orden de detención con fines investigativos. Es decir, a los legisladores no se les pueden girar boletas de detención con fines de investigación. Solo pueden ser aprehendidos en el caso de delito flagrante y esa detención solo puede durar un lapso máximo de 24 horas. ¿Ya? Luego también pueden ser privados de su libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, que no es el caso del asambleísta MG. Lo que sí debió haber pasado con Clever Jiménez, por ejemplo. Me refiero a que sobre Clever Jiménez, más allá de que no fue detenido en un primer momento, cesó en sus funciones porque hubo una sentencia penal ejecutoriada. Efectivamente. Lo que pasa es que en el caso de Clever Jiménez no era un delito de acción pública, sino de acción privada, por lo tanto no existían tampoco, en ningún caso, medidas cautelares de carácter personal como la prisión preventiva. Correcto. Por esa razón, se tuvo que esperar a la sentencia para dictar una medida privativa de libertad. Pero claro, en ese caso no existe la inmunidad frente a la privación de libertad. En el caso de esta asambleísta involucrada en la denuncia del informe a la Nación, que la salida del órgano legislativo, pues esta asambleísta no podía ser objeto de un auto de prisión preventiva, como se lo ha dictado. La Constitución ecuatoriana actual lo impide. Con la Constitución anterior, usted una vez autorizado el enjuiciamiento, el juez del fuero, en ese entonces era la Corte Suprema, ahora de la Corte Nacional, podía dictar todas las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva. Esta Constitución establece solo dos excepciones para la privación de libertad. Uno, la detención por 24 horas en el caso de delito flagrante, que no ha ocurrido. El delito no era flagrante, son cuestiones que ocurrieron hace más de un año, no hay flagrancia en esa materia. Y en segundo lugar, tampoco se le ha dictado una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, su privación de libertad en este momento resulta inconstitucional.
Y dado que efectivamente se la privó de su libertad momentáneamente, por así decirlo, con fines investigativos, ¿procede alguna acción más allá de que se ha iniciado un proceso luego de que se realizó la audiencia en la Corte Nacional de Justicia? Efectivamente, si usted quiere impugnar un auto de prisión preventiva, que sería el que corresponde en este caso, procede el habeas corpus directamente ante la Corte Provincial de Justicia. ¿Ya? En este caso la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, porque aquí está detenida. Entonces, en este caso corresponde el habeas corpus. Ahora veamos quién le otorga el habeas corpus. A ver, se ha procedido pues con estos dos temas que usted ha señalado son inconstitucionales, habría esta salida del habeas corpus. La legisladora está detenida. Está con prisión preventiva. Está con prisión preventiva, sí. Exacto, para hablar con mayor propiedad. Sí. Pero ella, y aquí viene la siguiente parte de este diálogo, podría perder su calidad de legisladora en función de una destitución, invocando el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se establece 6 causales para cesación de las funciones de los legisladores: renuncia, terminación del periodo, sentencia penal ejecutoriada, o destitución conforme señala la ley. Pero buscando la ley no encuentro una causal de destitución. A ver, usted tiene unas causales de pérdida de investidura o de pérdida de la calidad de asambleísta en el artículo 127 de la Constitución. ¿Ya? Usted tiene ahí una serie de prohibiciones. Donde se habla ejemplo, que gestionar recursos del Estado. ¿Ya? Aceptar cargos remunerados de de otras funciones del Estado, recibir ingresos que no son los propios de la Asamblea Nacional por parte de otras instituciones públicas. Que no sean la docencia universitaria, que es lo único que se le permite. Exactamente, o sea, que no sean los cargos de asambleísta, pero que sean ingresos legítimos. Ojo, no se refiere a otros casos. O sea, no pueden tener otro trabajo, que no sea la docencia universitaria. Que no sea la docencia universitaria, pero tienen una serie de restricciones. ¿Ya? Entonces, usted tiene una serie de prohibiciones en el artículo 127. Si usted incurre en alguna de aquellas, perdería la investidura. Y el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le señala otras causales que también son genéricas de pérdida de investidura, que es renunciar, morir, inhabilitarse o recibir una sentencia condenatoria ejecutoriada, que tampoco es el caso. ¿Ya? Y que incluso si usted lee el artículo 115, aunque no hubiese 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, igual operarían, es decir, usted igual puede renunciar a sus cargos. Usted igual puede inhabilitarse de manera posterior a la posesión. Igual se puede morir. Igual se puede morir, naturalmente. Porque es la regla de la vida. Sí, esperemos que se demore un poco, ¿no? Ahora, en esos casos, en ninguno aparece que el encauzamiento penal sea causal de pérdida de investidura. De hecho, alguien dirá, pero bueno, aquí se han cometido actos de corrupción. La anterior legislación, el Código de Ética de la Legislatura de 1998... Que no era ley, por si acaso. Bueno, según era una cuestión medio reglamentaria que se aprobó en ese Congreso, si mal no recuerdo. Sí, según el ex Tribunal Constitucional, sí tenía carácter de ley orgánica. ¿Ya? Pero una cosa extraña que estaba establecido en la Constitución. El Código de Ética de la Función Legislativa. El Código de Ética. En función de eso, podían destituir legisladores. Sí, tenía 4 causales de pérdida de investidura adicionales. 1, inasistencia a sesiones. 2, enriquecimiento ilícito. 3, la desafiliación o la expulsión del partido o movimiento político. Y 4, revelar datos que se divulgaban en sesiones reservadas. ¿Ya? Y si es que se trataba de temas atinentes a la seguridad nacional, la pérdida de investidura era inmediata. ¿Ya? Pero como usted ve, ni siquiera era la generalidad de actos de corrupción los que generaban la pérdida de investidura, sino solo el enriquecimiento ilícito. Pero hoy día usted no tiene ninguna de esas causales como causa para perder la investidura. Por lo tanto, ella sigue siendo parlamentaria. Ella sigue siendo parlamentaria, de hecho sigue gozando de inmunidad. Es decir, si hay otros casos que se puedan imputar en contra de la legisladora, tendremos que analizar si caemos en los casos de inviolabilidad del artículo 128, inciso primero de la Constitución, es decir, se refiere a un voto, opinión o actuación dentro de la Asamblea, o si se refiere a un caso de inmunidad formal, esto es, si ha cometido una infracción que se relaciona con el ejercicio del cargo, y si no, pues bueno, tendremos que determinar que no se necesita la autorización legislativa. Cierto que la Constitución ecuatoriana del año 2008 en esa materia no resulta clara, es decir, cuáles son los actos por los cuales sí hay la inmunidad formal. Parece que hay un vacío y en qué casos. No, yo le diría que la norma está redactada inadecuadamente, por no decir torpemente. Porque una cosa era o eliminar la inmunidad formal
o mantener la inmunidad formal. Hay quienes creemos que se debía eliminar la inmunidad formal, otros tenían que se debe mantener la inmunidad formal. Y si eliminamos la inmunidad formal, ¿cómo, por ejemplo, se protege un legislador por los votos y opiniones que emite en el ejercicio de su cargo? Esa es la inmunidad de fondo o inviolabilidad. Y esa sí hay que mantenerla. Yo creo que en un Estado de Derecho, cuando usted tiene tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales, esa clase de protecciones son inadecuadas. Por eso incluso en otras naciones se han ido eliminando este régimen de inmunidades, o por lo menos se han ido cada vez más recortando, porque se entiende que si usted tiene un tribunal competente, independiente, es decir, las decisiones de la justicia las toman los órganos de justicia y no vienen dictadas de otras funciones del Estado, y además son imparciales, es decir, yo administro justicia con la recta aplicación del derecho, yo interpreto la ley y la aplico al caso que estoy juzgando, sin mirar quién es la persona que estoy juzgando. Es decir, como se decía antiguamente, sin ningún temor, pero también sin ningún favor. Esa es la independencia judicial. Si usted logra eso, naturalmente el régimen de inmunidades es inútil, porque las inmunidades son privilegios. Ni usted, ni yo, ni doña Belkis gozamos de ninguna clase de protección de esa naturaleza. Uno diría con el fuero basta. Pero bueno, son discusiones válidas dentro del régimen inmunitario. Pero si usted quería mantener la impunidad formal, es decir, el antejuicio, la necesidad o no de autorizar el procesamiento de alguien que ha cometido una infracción, que no se refiera a votos, opiniones que usted realiza en el ejercicio del cargo, votar por una ley, acusar a un funcionario para enjuiciarle políticamente o para interpelarle, porque usted, claro, usted podría caer en calumnias, ¿ya? El legislador no podría, dice alguien, trabajar ejerciendo su función en paz si es que no tuviera esa inviolabilidad. Pero la otra, la inmunidad formal, es decir, ¿qué tal si usted mata, roba, viola? ¿Por qué tiene esa protección? Y se decía antiguamente que esa protección era necesaria para que no hayan apremios ilegítimos, es decir, quienes razonan en el sentido de que sí debe haber un régimen de inmunidades dicen, es que pueden ser objeto de apremios ilegítimos. ¿Qué tal si le ponen droga o le hacen alguna cosa para apartarle al legislador? Pero bueno, si usted tiene tribunales independientes, eso tampoco haría falta. Pero si la va a mantener, manténgala completa. Ahora lo que usted tiene es una especie de híbrido. Son inmunes de la forma, es decir, se requiere de autorización legislativa si la imputación se refiere a una infracción que tenga relación con el ejercicio del cargo. Por ejemplo, el hombre del maletín, la compra del voto. Si uno dice, claro, si a alguien le están comprando el voto por una ley o por un juicio político para que vote a favor o en contra o se abstenga, claro, uno dirá, es un delito. Obviamente, el fiscal ha hablado de delitos comunes. Claro, los legisladores pueden cometer delitos comunes, no cometen delitos políticos como tales, que es la gran diferenciación. Todo delito será siempre un delito común en este caso. Pero si tiene relación con el ejercicio de la legislación, sí se requiere la autorización legislativa. Pero si no tiene relación, por ejemplo, matar, robar, violar, que son casos clarísimos, usted me dirá, no se requiere del levantamiento de inmunidad, el mal llamado levantamiento de inmunidad. El problema es quién decide eso. Eso no lo decide la Asamblea. Eso lo decide, según el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el fiscal general de la República, que es el fiscal del fuero. Ahora, naturalmente, si es que el juez de garantías, que en este caso es un juez de la Corte Nacional, estima que sí tiene relación con el ejercicio del cargo y que se requería la autorización legislativa, pedirá la autorización. Sí, naturalmente no podrá continuar con el ejercicio de la instrucción fiscal sin ese requisito de procedibilidad. Muy claro, doctor, y por eso la naturaleza de esta invitación. Gracias por su presencia. Muy por amables. cierto, me dicen en el máster que estamos uniformados, ¿eh? Sí, pero lo mío es la clase que... Gracias al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, catedrático, universitario, con su visión en torno a uno de los temas del momento, la detención de una legisladora. Una pausa.